Presentación para el curso de lectura crítica. Tarea 3. Análisis crítico valorativo de un texto. Detrás de las líneas. Universidad Nacional Abierta y a Distancia, por sus siglas UNAD. Los integrantes que forman parte del video son Robert Antonio Asia Molina, María Camila Julio Benavides, Ana Patricia Méndez Morales, Mari Carmen Martínez Vargas y la compañera Hilda Pana Urarillo. A continuación, las preguntas que se abordarán a lo largo del video son las siguientes. A continuación, damos paso a la presentación. Cordial saludos. Mi nombre es Robert Antonio Asia Molina, estudiante de la UNAD. El día de hoy vamos a socializar la unidad número 2 de la tarea 3, análisis crítico valorativo del texto detrás de las líneas del curso Lectura Crítica. Código 519, grupo 10. El grupo está conformado por Ana Patricia Méndez Morales y la compañera Mari, el cual en el día de hoy vamos a socializar unas preguntas que nos van a ayudar a comprender esta unidad. Para iniciar, vamos a hablar de qué son los textos literarios, que constituyen una forma artística de expresión a través de la escritura, a diferencia de los textos informativos que buscan transmitir datos objetivos. Los textos literarios tienen como objetivo principal estimular la imaginación y las emociones del lector. Nos sumergen en muchos mundos imaginarios, provocando respuestas emocionales y reflexiones más allá de la información literal. A diferencia de los textos informativos, cuyo propósito principal es transmitir hechos y datos de manera objetiva, los textos literarios buscan principalmente entretener y evocar emociones en el lector a través de la narrativa. El autor crea una experiencia estética que va más allá de la mera transmisión de la información, apelando a la sensibilidad y la subjetividad del lector. Ejemplos concretos de recursos literarios como imaginería, metáfora y alegoría. Vamos a aclarar cada una de estas. La imaginería es un poema, por ejemplo. El autor puede pintar imágenes vividas y sensoriales mediante descripciones detalladas, estimulando la imaginación del lector. Ejemplo, el sol se deslizaba lentamente detrás de las montañas, tiñendo el cielo con tonos cálidos y dorados. Por otra parte, la metáfora, los escritores literarios a menudo recurren a metáforas para ilustrar conceptos de manera más impactante. Ejemplo, el tiempo es un río implacable que arrastra consigo los recuerdos. La alegoría, algunos textos literarios utilizan alegorías para transmitir significados más profundos a través de narrativas simbólicas. Un ejemplo, en la obra La alegoría de la caverna, el Platón, las sombras en la caverna representan la ilusión de la realidad. Vamos a continuar ahora con la compañera Ana. Ok. Los textos informativos constituyen una categoría fundamental de escritura, cuyo propósito primordial es comunicar hechos y datos de manera objetiva. A diferencia de los textos literarios, que buscan entender y evocar emociones, los textos informativos se centran en proporcionar conocimientos con claridad y precisión. Estos textos abordan una amplia gama de temas, desde noticias y artículos científicos hasta manuales instructivos, con el objetivo de transmitir información de manera efectiva. En los textos informativos, la objetividad es esencial. El autor se abstiene de expresar opiniones personales o emociones, centrándose en presentar hechos de manera directa y clara. Se busca minimizar cualquier cesión, permitiendo al lector formar sus propias opiniones basadas en la información proporcionada. La claridad en la exposición es crucial para garantizar la comprensión del lector y sin necesidad de interpretaciones subjetivas.
Ejemplos que ilustran la diferencia en estilo y enfoque en comparación con los textos literarios. Los textos literarios. Bajo la luna plateada, sus ojos brillaban como estrellas en el cielo nocturno, revelando el misterio de su alma. Este es un enfoque en la emoción y la imaginaria. Texto informativo. El sistema solar está compuesto por 8 planetas que orbitan alrededor del Sol. Marte, en cuarto planeta desde el Sol, es conocido por su color rojizo debido a la presencia de óxido de hierro en su superficie. Este enfoque en la presentación objetiva de datos. Ahora le damos paso a la compañera Mari Carmen. Gracias, compañera. Bueno, los textos expositivos, también conocidos como textos explicativos, son una categoría de escritura cuyo objetivo principal es proporcionar información clara y detallada sobre un tema específico. Estos textos buscan explicar o describir de manera lógica y sistemática un tema en particular, utilizando un lenguaje claro y estructurado para facilitar la comprensión del lector. A diferencia de los textos argumentativos, los textos expositivos no buscan persuadir o expresar opiniones, sino simplemente informar de manera objetiva. Explicación de su propósito de explicar o describir temas de manera lógica y clara. Los textos expositivos tienen como propósito primordial proporcionar una comprensión profunda de un tema específico de manera lógica y clara. Utilizan una estructura organizada que sigue su flujo lógico, presentando información de forma sistemática para que el lector pueda seguir y de manera similar fácilmente los conceptos presentados. La claridad en la exposición y la ausencia de ambigüedades son características clave de estos textos, ya que su objetivo es facilitar la comprensión sin confusión. Ejemplos concretos de estos textos expositivos y cómo se centran en la información objetiva sin adoptar una postura específica. Ejemplo número 1. Un artículo científico que explica el proceso de fotosíntesis en las plantas. El texto se centra en presentar los pasos de manera lógica y detallada sin expresar opiniones sobre el proceso. Ejemplo número 2. Un manual de instrucciones para ensamblar un mueble. El texto proporciona pasos claros y precisos describiendo el proceso de montaje de manera objetiva sin incluir valoraciones personales. Estos ejemplos ilustran cómo los textos expositivos se centran en la explicación objetiva y lógica de un tema, evitando adoptar una postura específica o expresar opiniones personales. Su función principal es informar de manera clara y comprensible, ¿vale? Entonces continúa como tal la compañera Ana haciendo explicación de los textos argumentativos. Ok. Los textos argumentativos son una forma de escritura cuyo propósito principal es presentar y respaldar un punto de vista sobre un tema específico. A diferencia de los textos expositivos que buscan informar de manera objetiva, los textos argumentativos tienen la intención de persuadir al lector para que acepte la posición o argumento del autor. Estos textos buscan influir en la opinión del lector mediante la representación de razones, evidencia y razonamiento lógica. Los textos argumentativos presentan un punto de vista claro desde el principio y utilizan estrategias persuasivas para convencer al lector de la validez de esta posición. Esto implica la presentación de argumentos sólidos respaldados por evidencia, así como la consideración y refutación de posibles objeciones. A través de un lenguaje persuasivo, el lector busca generar adhesión emocional o intelectual, llevando al lector a adoptar la propuesta de perspectiva. Continúa la compañera Mari Carmen. Ok. Bueno, unos ejemplos prácticos de los textos argumentativos y cómo utilizan pruebas y lógica para respaldar su posición
Por ejemplo, primer ejemplo, un ensayo que argumenta a favor de la adopción de energías renovables. El autor presenta datos sobre el agotamiento de los recursos no renovables, estadísticas sobre la contaminación y ejemplos de países que han tenido éxito con la transición a energías limpias. Un ejemplo segundo sería un artículo editorial que aboga por políticas de educación inclusiva. El autor utiliza estudios de investigación, testimonios y ejemplos de sistemas educativos exitosos para respaldar la idea de que la inclusividad beneficia a la sociedad en su conjunto. Estos ejemplos ilustran cómo los textos argumentativos presentan un punto de vista específico y utilizan pruebas lógicas y persuasión para respaldar su posición, buscando influir en la opinión del lector. Entonces, para concluir, el compañero Robert, por favor, gracias. En conclusión, los textos literarios se enfocan en la creatividad y la expresión artística, mientras que los textos informativos se centran en la presentación de hechos y datos objetivos. Por otra parte, los textos expositivos buscan explicar un tema de manera clara y concisa, mientras que los textos argumentativos buscan persuadir al lector o audiencia de un punto de vista específico. Es importante comprender este tipo de textos para poder comunicarse de manera efectiva en diferentes situaciones y contextos. No me queda más nada que decir sobre el tema, así que doy gracias a todos por su participación activa, fortaleciendo los conocimientos de la unidad 2, tarea 3, análisis crítico valorativo de un texto detrás de las líneas. Gracias por su asistencia, compañeros, y por sus aportes valiosos. Gracias, compañero. Gracias. Gracias, compañero. Buenas noches, mi nombre es Hilda Pano Urariyú, soy estudiante de la licenciatura en Filosofía. Hoy quiero hablarles sobre esta pregunta. ¿Qué estrategias de lectura se pueden aplicar en el momento después de la lectura según la autora Soler? Bueno, según la autora Soler, se trata de resumir el conocimiento mediante las estrategias de tomar la idea principal, el resumen, formular y responder preguntas. No siempre y no solo sirven para evaluar. Gracias. Hola, soy la integrante María Camila Julio Benavides y en este video les hablaré sobre el nivel crítico valorativo desde la perspectiva de Cassiani. El nivel crítico valorativo se basa en el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico, como el análisis, la evaluación y la síntesis de información. Implica la capacidad de cuestionar, discernir y tomar decisiones fundamentadas, basadas en evidencia y contexto y argumentación lógica. Este nivel promueve una comprensión más profunda y reflexiva al abordar información desde múltiples perspectivas, entonces fomentando así la toma de posturas informadas y justificadas. Entonces, si vamos a un contraste, pues desde la perspectiva del nivel crítico valorativo en el marco de la teoría de Cassiani, implica la capacidad de no solo comprender información, sino también de cuestionarla, evaluarla y emitir juicios razonados sobre su validez. También la relevancia y la coherencia implica mucha esa relación. Esto implica también el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico para analizar la información desde diversas perspectivas o puntos de vista y llegar a conclusiones fundamentadas. Esto fue mi aporte por el momento. Muchas gracias.